Bueno, buenas tardes a todos los presentes, a todos los que van a participar en esta presentación de la revista Politeia número 7. Bueno, la revista Politeia está presentando justamente en este mes, que es aniversario de nuestra carrera, otro número de nuestra revista. En esta edición se ha tomado en cuenta como tema principal las instituciones democráticas en nuestra sociedad en Bolivia, ¿no? Como editor de la revista creo que es fundamental el papel del politólogo, bueno, más que nunca hoy, en hacer propuestas, ¿no? Para transformar, para hacer más partícipes a toda la sociedad boliviana en todo lo que se refiere a las instituciones del Estado. También creo que es un papel fundamental de los estudiantes, ya sea también licenciados o docentes, profesores, que ayudemos, ¿no? Con propuestas, con distintos debates que ayuden, ¿no? A comprender mejor toda nuestra sociedad. Bueno, en esta edición también quiero agradecer al licenciado Alberto Torrico, a nuestro director, por todo su apoyo brindado en estas ediciones de la revista, y también al licenciado Murillo, que también siempre está ahí pendiente de todas nuestras publicaciones. Bueno, quisiera invitar a los articulistas a que puedan exponer sus artículos. Voy a invitar primeramente a Daniel Cuba, por favor, si puede venir y exponer su artículo. Bueno, muy buenas tardes a todos, por supuesto al público presente, extender mis felicitaciones, mis agradecimientos a toda la estructura de la carrera de Ciencia Política que ha hecho posible materializar, digamos, una revista, en este caso, el número 7 de la revista Politeia. Yo estoy agradecido de formar parte de esta revista y a través de ella, por supuesto, expresar un poco de mis inquietudes académicas. En este sentido, paso a exponer un poco el artículo que he propuesto. Bueno, en realidad hablo de que debe existir, por ejemplo, una revisión un poco más pormenorizada de lo que es una de las variables del sistema electoral y una de las variables del sistema de partidos que afecta, por ejemplo, a la división y separación de poderes que debe existir en nuestro país como institución política, consagrada en nuestra Constitución, por ejemplo, en el artículo 12, y más allá de eso, por haber adoptado un sistema institucional republicano. Entonces, por ejemplo, tenemos que el sistema electoral, el sistema de decisión del sistema electoral, por ejemplo, configura un poder institucional en el que el órgano ejecutivo se mantiene monolítico de acuerdo a un solo partido. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el sistema de decisión, tenemos que con la fórmula del 50% más 1, la mayoría absoluta, un partido político, que es el que se propone para las elecciones y el que a través de estas elecciones y de la democracia llega al poder, pero configura un monolítico órgano ejecutivo, un sistema unicolor, monocolor en el órgano ejecutivo. Y si nosotros hacemos también, por ejemplo, esta revisión en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tenemos que el sistema proporcional también ayuda a que la cantidad de votos que ha conseguido esta terna, por ejemplo, esta candidatura de un sistema de un partido político, también se configure en la misma proporción que el sistema, que el órgano ejecutivo. Entonces tenemos que, por ejemplo, el presidente, el vicepresidente, los senadores y las circunscripciones plurinominales se configuran, digamos, como una misma cantidad de porción de poder. Y si nosotros también hacemos, por ejemplo, una revisión de las circunscripciones uninominales que se eligen a través de un sistema mayoritario, por definición el sistema mayoritario también ayuda a que el partido político que propone también estos candidatos a las circunscripciones uninominales también tengan una preponderancia en cuanto al poder respecto al partido político que ganó las elecciones. Entonces tenemos, por ejemplo, un partido político que en definición logra concentrar la mayoría del poder político. Igual si nosotros nos ponemos, por ejemplo, en la vereda de la elección del 40-10, es decir, de que un partido alcance el 40% de los votos y una diferencia del 10% respecto al inmediato superior, tenemos, digamos, un partido político en la Asamblea Legislativa Plurinacional mayoritaria y con una, por ejemplo, posición mucho más fragmentada.
Entonces también tenemos una concentración de poder del partido político que gana las elecciones. En ese entendido, lo que se propone o lo que se cuestiona en todo caso es, por ejemplo, que hay unas facultades de la Asamblea Legislativa Plurinacional que no son políticas, esencialmente no son políticas, sino que están dadas para controlar esa finalidad la que tienen, es la de controlar el poder. Entonces, o por ejemplo, nombrar a ciertas autoridades que también tienen esa tarea, controlar el poder, que sobre todo se configura en el órgano ejecutivo, que es el órgano ejecutivo más grande por espacio, por manejo de recursos, etcétera, y por tanto que tiene más poder. Entonces, si nosotros revisamos esa cuestión, entendemos que el partido político, por ejemplo, que está en el órgano ejecutivo tiende a ser menos controlado porque los pares de los miembros de su partido político no logran alcanzar estas facultades no políticas que son la de controlar, fiscalizar, nombrar autoridades políticas como el Contralor General del Estado, por ejemplo, como lo que se ha visto recientemente con el Defensor del Pueblo, que también si bien en teoría lo nombra, por ejemplo, la Asamblea Legislativa Plurinacional, deontológicamente, digamos, es el escenario donde todo el sistema representativo está ahí presente, pero de acuerdo al sistema electoral, como decíamos, no alcanza esa finalidad. Entonces, ahora haciendo una revisión, por ejemplo, de una de las variables del sistema de partidos, entendemos, digamos, que haciendo referencia a Duverger, decía, por ejemplo, y lo voy a citar porque es muy cortito, que en este sistema, por ejemplo, se radica una disciplina severa que se instala en uno de los partidos mayoritario, y por la fuerza de las cosas, la minoría, es decir, todos los demás partidos que componen el sistema de partidos, también acaban por adoptar este tipo de prácticas que son también antidemocráticas y que generan una disciplina al interior del partido político. Entonces, por ejemplo, tenemos que los partidos de creación externa tienen, por ejemplo, una mayor fuerza gravitatoria y generan mayor disciplina respecto a todos los miembros del partido. Tenemos también, por ejemplo, el financiamiento. El financiamiento que tenemos de los partidos de creación externa se da, por ejemplo, por el aporte individual que dan a cada uno de los miembros y una administración interna. También en ese sentido se crea, por ejemplo, una centralización del partido político, de la administración de esos recursos, pero también se genera una jerarquía al interior del partido. También Duverger hacía, por ejemplo, referencia a la sacralización, que es muy bien visto en este país, ¿no? En la historia política de este país. Los partidos se basan principalmente también en las figuras de sus mayores líderes. Miremos solamente el caso por ejemplo, de Condepa o la UCS, que una vez muertos sus líderes políticos, se acabaron también de morir sus siglas partidarias, ¿no? Y por último, de manera muy breve, por supuesto, también hacemos referencia, por ejemplo, a Sartori, que habla sobre el pluralismo polarizado, que por la polarización de un sistema de partidos respecto a los otros partidos que se genera también al mismo tiempo una pugna, ya no necesariamente al interior, sino respecto a los otros, al tercero. Entonces ahí también se genera una mayor disciplina por parte del partido al miembro del partido, ¿no es cierto? Entonces, lo que se cuestiona aquí es que al final todo este tipo de facultades que se delegan a la Asamblea Legislativa Plurinacional no son realizadas para cumplir esas finalidades legislativas y constitucionales de controlar el poder, sino que en muchos casos, por ejemplo, se hace caso omiso a ello o se realiza de manera mucho más difusa, mucho más embosada, ¿no es cierto? Entonces, para proponer, digamos, un esbozo de solución a este cuestionamiento, a este tipo de problema que tenemos en el sistema institucional boliviano, yo he recurrido, por ejemplo, a la Constitución de Bolívar. La Constitución vitalicia de 1826 que redactó Bolívar proponía un Congreso de 3 cámaras que ningún otro país lo tenía presente. La Cámara de Censores, que era la tercera cámara que propuso Bolívar, tenía, si ustedes se dan cuenta, una composición electoral distinta. Eran de carácter vitalicios y sus funciones eran, la mayoría, no políticas.
Por ejemplo, teníamos el control de constitucionalidad realizado de manera política por la Cámara de Censores, es decir, ahora tenemos un tribunal constitucional y vemos la fuerza, por ejemplo, que tiene un tribunal constitucional después de lo que se ha vivido recientemente en Bolivia. Entonces, quizá una parte de esta solución sea mirar un poco a esa tricameralidad que propuso Bolívar, para alejar en cierta manera aquella dependencia que tiene el miembro del partido en la Asamblea Legislativa Plurinacional en su tarea fiscalizadora al poder político, que son sus pares partidarios del órgano ejecutivo. Bueno, esa es en síntesis la proposición del artículo que está ya inserta en la revista, y les agradezco mucho y les extiendo nuevamente mis felicitaciones. Bueno, muchas gracias a Daniel por la exposición de su artículo. Por favor, ahora invito a Luis Rodrigo Zamorano a que nos exponga, bueno, tiene un interesante artículo sobre la corrupción. La corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública. Ludwig von Mises. Quiero primero saludar a las autoridades que nos engranan con su presencia, a quienes nos siguen acá en la sala y a quienes también nos acompañan en la transmisión en vivo. Primero quiero hacer hincapié en lo complejo que puede ser hablar sobre corrupción sin ser censurado. Sin embargo, en ocasiones puede ser necesario, como ahora. Pues hablar sobre las instituciones democráticas nos lleva a pensar si desde las mismas realmente se vela por los valores democráticos y si su defensa realmente se da en bien de la sociedad. Entonces nos encontramos ante un tema controversial. Controversial porque tenemos un objeto de análisis sumido en la corrupción. Entonces hablar sobre instituciones democráticas en un país como Bolivia, donde la gestión pública se convirtió en una suerte de fiesta donde los invitados compiten por salir embriagados de poder y dinero, termina siendo cuanto menos complejo de analizar y señalar. Entiendo que puede resultar algo desapacible e incluso irrisorio comparar a la corrupción con un licor y a sus efectos con la corruptela extendida por casi todo el aparato estatal en manos de sus consumidores. En opinión personal y a manera de quien pues habla, sí es necesario dilucidar el motivo del título del artículo, de la embriagante corrupción y sus constitucionarios consumidores, ya que no puedo encontrar mejor comparación entre ambos, o al menos no una tan acertada como la presentada. Las instituciones democráticas se han visto en jaque en diversos momentos de la historia política del país. Las dictaduras son el más claro ejemplo de ello. Existen otras situaciones, claramente como los gobiernos pseudo-democráticos, que si bien no censuran a las instituciones democráticas, sí las utilizan como un brazo operativo, de forma servil, a gusto y servicio de sus intereses partidarios. Sin embargo, estas amenazas pueden verse sumidas ante la voluntad de la ciudadanía, como también queda claro y escrito en la historia. Pero lo que no parece sucumbir ante nada es la corrupción. Es por ello que más allá del demagógico debate ideológico, la corrupción parece ser un factor inherente a la variopinta gama de colores políticos y por lo tanto parece haberse refugiado en el imaginario colectivo la idea de que todo lo que se refiere a poder y Estado es esencialmente corrupto. El índice de percepción de la corrupción centra a Bolivia en una posición no sorprendente, pero que sí debería llamar a la reflexión de nuestra realidad. La percepción de la corrupción en los últimos 5 años en Bolivia ha empeorado, lo que ha venido acompañado de un descenso de la posición del país en el ranking internacional de corrupción. Este índice clasifica a los países contándolos de 0 como una percepción de altos niveles y 100 como una percepción de muy bajos niveles de corrupción, en función de la percepción de corrupción del sector público que tienen sus habitantes. Bolivia ha obtenido 30 puntos en el índice de percepción de la corrupción del año 2021,
que se publica anualmente por la Organización para la Transparencia Internacional. Su puntuación ha descendido en el último informe, lo que significa que los bolivianos actualmente perciben un incremento en la corrupción en el sector público del país. Por otro lado, según el informe del año 2021 del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, señala que para Bolivia, primero se encuentra entre los países que han demostrado en los últimos años fuertes índices de deterioro respecto a su democracia. Por otro lado, también citan que Bolivia está estancada en un nivel de desempeño democrático medio. Todos estos datos nos deben llamar a la reflexión, pero principalmente al análisis de la realidad y el estado de nuestras instituciones democráticas. Para dimensionar sobre la realidad de esta se tomó como referencia la justicia, ya que un país sin justicia transparente difícilmente podría cumplir con criterios democráticos, lo que deviene en el carácter democrático de sus instituciones al mismo tiempo. Al respecto, una encuesta realizada el año 2021 por la Observación Ciudadana de la Democracia en Bolivia nos muestra que el 55% de los encuestados percibe que siempre o muchas veces el gobierno controla la justicia. El Estado puede convertirse en un ente corruptor de otros niveles del mismo por su injerencia y por la falta de independencia que deviene en el excesivo control y manejo por parte del partido de gobierno sobre los poderes administrativos. Uno de los principales pilares si de democracia queremos hablar es la independencia de poderes, misma que parece ser en Bolivia una utopía casi ensoñada, alejada de la realidad. Es entonces que queda claro que el panorama de las instituciones democráticas en Bolivia es crítico. Lo neurálgico por analizar en esta situación es que la justicia se ha sumido en un estado de complejo tratamiento, no solo por la corrupción que la acompaña, sino al mismo tiempo por la realidad de su ejecución en el país. La justicia, como ya se mencionó, parece haber tomado el papel de verdugo o inquisidor de quien no comulga con el partido de gobierno, pues la efectividad de la justicia está determinada por el interés, el poder o sencillamente el dinero. De esto deviene el analizar que la justicia realmente no está al alcance de todos y que es utópico hablar de un Estado de Derecho cuando el órgano judicial en su conjunto se ha convertido en un mercado que oferta a la justicia al mejor postor o al más conveniente. Por otro lado, si entendemos lo antes relatado, podemos concluir que la justicia se ha convertido en un bien y no así en un garante de los valores democráticos ni de los derechos civiles. Es complejo hablar sobre la utopía que significa pensar en la justicia en su estado ideal y compararla con su estado pragmático y real. A manera de conclusión, queda evidenciada que la analogía presentada en el título del presente artículo no es tan disparatada como a primera vista escucha o lectura puede sonar. Es desapacible pensar en esta como una realidad boliviana y de muchos otros países de la región, pero es una realidad que debe cuestionarse desde la academia, pero también combatirse desde lo pragmático. Para quienes elegimos la academia, recordar que la investigación debe servir para cuestionar, analizar y repensar el futuro de nuestro país y de las siguientes generaciones. Quiero finalmente agradecer a la revista Politeia, a la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública y al Instituto de Investigaciones por permitir y fomentar estos espacios de divulgación y de análisis, que son las armas más importantes que tenemos como politólogos para preservar la libre expresión de ideas, pensamiento y ciencia. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Luis Rodrigo Zamorano. Voy a leer un poco de lo que ha hecho, ¿no? Es estudiante de Ciencias Políticas, es ex becario de investigación en el marco del convenio institucional entre la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública en la UNSA y la Fundación Hans Seidel. Ha escrito también artículos como Acceso transparente a la información, una realidad alejada de Bolivia. También ha escrito en la revista Cultura Democrática y actualmente investiga los efectos de las campañas políticas. Bueno, también no pude leer algo sobre nuestro expositor Daniel. Él es egresado de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, es licenciado en Derecho, egresado en la maestría de Derecho Constitucional. En 2009 ganó un premio en el concurso municipal de investigación con el ensayo Paceño, un revolucionario, en la Revolución 16 de julio de 1809, que también que lo publicó en la revista cultural municipal Cana. Bueno, ahora por favor invito a Alberto Calderón a que venga a exponer sus artículos acerca, bueno, es un artículo muy interesante acerca de la universidad. Muy buenas tardes, estimadas autoridades de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, estimados compañeros, autoridades del Centro de Estudiantes que se encuentran, y el público en general. Mi artículo es referido a la universidad pública
como una entidad democrática en el siglo XXI. Y bueno, trato de bosquejar, tratar de imaginar, crear un escenario propicio para la universidad pública para el siglo XXI. Pero muchas veces la realidad supera la ficción y cuando uno trata de imaginar, bosquejar, nos encontramos que en el patio nos encontramos preparándonos para la entrada universitaria. Prioridades. Pero bueno, en ese sentido tampoco me quejo porque el presente ponente también fue fundador de una danza al interior de Derecho. Pero pasando al artículo, doy una pequeña y una brevísima reseña histórica de lo que es la universidad aquí en Bolivia. Es una universidad de raigambre española, con esa fuerte ligazón con la religión, ese matiz feudal en el que los estudiantes no podían participar ni hacer valer su voz. Mucho menos la universidad pensaba en tener un contacto directo con la realidad nacional. Es así que todo ese pensamiento, todo ese bagaje se lleva hasta inicios del siglo XX. Y es así que, al menos en la región, mediante el Manifiesto Liminar de Córdoba, se empiezan a sustentar los primeros principios de lo que debería ser una universidad totalmente comprometida con el pueblo. Pero hoy en día observamos y llegamos y tenemos igual todo un bagaje hasta los años 80, que la universidad es donde alcanza, yo creo, su clímax de compromiso con la sociedad, en el que evidentemente altamente ideologizado, con un matiz altamente antiimperialista, pone el pecho a las balas, ¿no? Y es un actor fundamental para la recuperación de la democracia. Pero bueno, esta historia lo saben mucho mejor aquí nuestros profesores, nosotros aún no existíamos. Pero bueno, pasamos al siglo XXI. ¿Qué pasa en los años 90 del siglo XX? La universidad se puede decir que asume un rol altamente mercantilista, ¿no? Es también debido a la época, ¿no? Con los 90. Y posteriormente, a partir de la promulgación de la Constitución del 2009, ¿qué es lo que buscamos? Es nuevamente recuperar un rol estratégico de la universidad como una verdadera institución democrática. Pero ¿qué es lo que pasa? Lastimosamente, tal como lo señalé al principio, hay prioridades y simples charlas, ¿no? Que esperemos que no nos entre por un oído y nos salga por otro, ¿no? Lastimosamente tenemos hoy en día al menos desde el ámbito del cogobierno y en el ámbito estudiantil, tenemos un serio problema de dirigencia. Y esto se refleja en nuestras altas autoridades, tales como Max Mendoza, Álvaro Quelali y demás autoridades que, quién sabe qué habrán hecho, ¿no? Cómo se habrán favorecido mediante la autonomía universitaria. Pero este tema no proviene de estos últimos 15 años, ¿no? Como tal vez algunas personas quieren echarle toda la culpa, digamos, ¿no? Al proceso de cambio, al MAS, pero es un tema que ya conlleva muchos años. Con solo decirles que el año 2012 un ejecutivo de la FUL que andaba con pistola en mano, un día lo agarran en el monoblog y lo sacan en ropa interior. Eso es que tenemos que llegar a ese punto para empezar a repensar. Posteriormente, por los años 2010, 2011, otro ejecutivo manda y llama a grupos de choque para que se enfrenten los estudiantes que no tienen nada que ver, que están pasando clases, y termina todo en un zafarrancho. ¿Y qué pasa? Ante tales... se ingresan a la universidad a robar, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Son 8 años que no tenemos full. Posteriormente se ingresa a la full y se repite la misma historia, ¿no? Las autoridades estudiantiles, las máximas autoridades, se envilecen, empiezan a crear redes clientelares para que nadie los saque, para que se crean intocables. Y bueno, ¿qué pasó?
¿Dónde está el espíritu, se puede decir, del espíritu original de lo que fue el Manifiesto de Córdoba? O tenemos que repensar cómo debería ser la universidad para el siglo XXI. Por ejemplo, en nuestros países hermanos, los países de la región, tienen y al menos Ecuador, que tiene un salto cuantitativo, al menos en investigación y en publicaciones. Se podría decir que triplica a partir desde 2015 hasta la fecha, sus publicaciones se podría decir que triplican en ese país. En cambio, en Bolivia mantenemos una media de 200 publicaciones por año. Y bueno, ya tenemos ahí los resultados, ¿no? de cómo vamos con la universidad. Posteriormente, bueno, esta es una propuesta que conjuntamente con el director de carrera me dio ciertas luces para que podríamos vislumbrar para que la universidad tenga otro enfoque, ¿no? Y esta es la siguiente propuesta. La universidad pública y la producción de ciencia y conocimiento debería dividirse en cuatro esquemas, en 4 grupos claves, se podría decir, estratégicos, como por ejemplo, la sociedad debería exigir educación, debería exigir mesas de diálogo al Estado y a los demás entes afines y a la universidad, a generar un nuevo paradigma, un nuevo pacto social educativo. Posteriormente, la universidad también, que es la que produce ciencia y conocimiento, debería resolver sus conflictos internos. Sé que esto suena bastante, tal vez, parecería una entelequia, ¿no? Pero como un primer punto, tal vez, que lanzo los dardos, por ejemplo, la dirigencia estudiantil, y al menos las grandes carreras, ¿no? Deberían dejar ya de percibir tanto dinero y empezar a retomar más un rol de gestores públicos, porque el liderazgo aparece tarde o temprano. El liderazgo no se trata de manejar intransigentes cantidades de dinero y señalar que tú eres un dirigente. Yo creo que sería poner también unos candados, yo creo, a la dirigencia estudiantil, que lastimosamente esté muy envilecida por poder. En tercer lugar, yo creo que opino que la empresa privada también debería jugar un rol fundamental y que debería, y este es un gran choque, se podría decir, tal vez con los postulados que tiene la universidad, ¿no? Que tiene un matiz altamente imperialista, pero también tendríamos que reformular ese aspecto. Por ejemplo, la Universidad Católica tuvo un avance cuantitativo con este tema de los respiradores bambú creo que se llama, ¿verdad? Juntamente con la iniciativa privada. Y posteriormente el Estado también debería dejar de politizar tanto el tema de la producción de ciencia y conocimiento, para que no esté, se podría decir, religada a lo que se podría decir a la ideología de turno. Yo creo que así tal vez podríamos dar un salto muy importante en lo que respecta a la universidad como una institución democrática para el siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Alberto, que él está en 5º año en la mención de gerencia política y también ya ha escrito un artículo en nuestra anterior revista, que es la número 6. Bueno, ahora invito a Gonzalo Cusi Silvestre para que venga a exponer. Él está en 5º año en la mención de gestión pública. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están presentes, estudiantes y compañeros de la carrera de Ciencia Política. Primeramente, agradecer a nuestro queridísimo licenciado, nuestro director de la carrera Ciencia Política y Gestión Pública, el licenciado Gualberto Torrico, por promover este tipo de artículos que lo ha hecho desde la visión académica y científica. A nuestro director del Instituto de Investigaciones, al licenciado Diego Murillo, también muy agradecido por participar de este artículo, donde vamos a exponer algunas temáticas, inquietudes, incluso cuestionamientos de los estudiantes de la carrera de Ciencia Política. El tema que me ha llevado un poquito a reflexionar es lo que ha pasado más o menos, los problemas fundamentales que nos ha llevado, digamos, es la crisis del 2019. Pero no me voy a meter más en tanto a la política, me voy a meter un poquito
a leer cierto tipo de intelectuales que hemos tenido, he sacado desde la literatura del liberalismo del siglo XIX, que nos van a poder un poquito explicar cuál es el rol fundamental de los intelectuales en una sociedad. Estoy tocando tres temas importantes. Uno, el rol de los intelectuales, hegemonía cultural y la batalla cultural. Esos tres elementos están expuestos en este artículo, de la cual voy a tratar de resumir lo más concreto posible. Se dice que en la intelectualidad de la sociedad boliviana, muchos preguntarán, o muchos no tendrán, digamos, ese tipo de acercamientos con los intelectuales de nuestra sociedad. Se dice que es importante, yo a veces me hago la pregunta, como muchos de ustedes, ¿no? ¿Será importante a los intelectuales en la sociedad? Algunos dirán sí, algunos dirán no, algunos dirán quizás no le tomen importancia. Pero desde mi punto de vista, los intelectuales en nuestra sociedad es un tema muy relevante, muy importante. ¿Y por qué les digo esto? Porque son ellos realmente, al final, fundamentalmente, son ellos los intelectuales que llevan a ciertas ideas de discusiones, ¿ya?, en la sociedad boliviana. Es un rol oculto, pero que no se puede medir en términos cuantitativos, pero que es fundamental en una sociedad, donde a veces los intelectuales empiezan a crear ideas, ¿no?, a pensar, a meter ideas en el imaginario colectivo. Y para eso me voy a basar algunos autores de la cual he extraído en este artículo. Por ejemplo, son autores del siglo XIX como Milton Friedman, Friedrich Hayek, von Mises, John Stuart Mill, Karl Popper, Max Weber, y el último, ¿no?, que es realmente muy letal, que para mí lo he estudiado, los cuadernos de Antonio Gramsci. Desde mi punto de vista, Marx tal vez es el mejor ejemplo de poder que tienen los intelectuales. Sus escritos, sus teorías tuvieron impacto que yo creo que nadie puede negar en la historia de la humanidad. Esto nos prueba que su teoría estaba equivocada. Marx pensaba que solo los factores materiales eran los que cambiaban el mundo, el materialismo dialéctico, el determinismo completo material. Las ideas no importan, la filosofía no tiene ningún impacto en la realidad. Está predeterminado por leyes históricas y los factores materiales que se derivan de la estructura de la producción. La teoría de que los intelectuales al final, y estas ideas que lo ponen en circulación, gente como Marx, Antonio Gramsci, lo que determina el tipo de país y el tipo de evolución social institucional que tenemos en un país. No es lo único, pero es un factor sustancial que ha sido investigada por diferentes tipos de autores, de las cuales las he mencionado. Pero básicamente rescataron la función de las ideologías, de las ideas, como el motor del cambio social y el cambio institucional. Haciendo referencia a estos autores que trato de exponer sobre los intelectuales, que en nuestra sociedad también los tenemos, me gustaría referir solo a Milton Friedman, ¿no?, que dice, por ejemplo, aunque pocos lo saben, escribió expresamente explicando la importancia del clima de la opinión intelectual a la hora de definir la política económica social en un mediano y largo plazo. ¿Qué nos dice Douglas North, filósofo también? Tal vez es el que ha hecho sistemáticamente, estudiado, ¿no?, el tema intelectual, como las ideologías que al final tienen un gran impacto sobre el desarrollo de la institución de un país. Antonio Gramsci, para mí, es a mi juicio, el pensador socialista más relevante que ha existido durante 100 años por lo menos, y que todos deberíamos conocer, o si los conocen. Gramsci escribió muchos temas y diversos temas, pero es conocido por su teoría sobre la hegemonía, ¿no? Gramsci entendió, al igual que von Mises, Hayek, John Stuart Mill, que de lo que se trata es de cambiar cómo ustedes piensan, cómo ustedes sienten,
las categorías de análisis que tiene instaladas en su mente. No puede haber una revolución, dice Gramsci, ¿no?, si no hay un trabajo de transformación de las conciencias. Eso es lo que dice Antonio Gramsci. Y por eso dice Gramsci que toda revolución ha sido precedida por un intenso trabajo de crítica, de penetración cultural, de permeación de ideas a través de agregados humanos, al principio refractarios y solo atentos a resolver día a día, hora por hora, y por ellos mismos su problema económico y político, sin vínculos de solidaridad con los demás que se encontraban en las mismas condiciones, y que después esos iban sumando. Gramsci comprende que el poder de las clases dominantes no solo se ejerce mediante instrumentos coercitivos o relaciones económicas derivados del proceso productivo, sino también del control del sistema educativo, de la religión, de los medios de comunicación, y por lo tanto la cultura es el terreno crucial de la lucha política que hoy tenemos en nuestro país, porque hoy en día se está hablando de la batalla cultural, la batalla de los conceptos, la creación de las ideas de estos intelectuales que hemos tenido en el siglo XIX. Y por lo tanto no debería ser un hecho menos que nosotros estamos pasando en nuestro país. Hegemonía consiste, y lo explica Gramsci, más o menos lo que dice Gramsci, ¿no?, y en sus libros y en sus aportes teóricos, dice, que tus ideas pasen a ser parte del sentido común y que tu lenguaje pasen a ser del sentido común. ¿Cómo se construye la hegemonía? Desde mi punto de vista, analizando los aportes teóricos de Gramsci, cuando tú tomas una posición, te fijas ahí, te afirmas ahí, tu objetivo es el poder para llegar al poder. Pero ¿cómo transmites toda esa posición? Agarrando los medios de comunicación, porque es la parte más relevante donde se construye la hegemonía. Es lo que dice Gramsci en la teoría de la hegemonía. Althusser decía, filósofo marxista francés, en la batalla política los conceptos son verdaderos calmantes, explosivos o venenos. Eso lo tendrán que razonar cada uno de ustedes. Pero también esto tiene que ver un poco sobre la tergiversación del lenguaje. Hay un libro llamado de Pablo Iglesias, vicepresidente español, en el año 2020-21, que decía cómo han construido todo un sistema de lenguaje para manipular a la gente, para que esa gente se apropie de esa idea, la defienda, y si tiene un 50% de esa idea importante, después de derribar un sistema. Por eso es que Pablo Iglesias se ha dedicado a publicar esas ideas, instalar conceptos. El concepto es la idea de que el intelectual utiliza. Lo que a veces también llama George Orwell la nueva lengua, que dice es el newspeak, ¿no?, la modificación del lenguaje, la neolengua. Hay un libro de Pablo Iglesias que está escrito sobre la neolengua, y también tiene otro libro que es Recuperando la democracia o algo por ahí. Dice George Orwell, 1984, una tergiversación completa de los conceptos, a esto se le llama el newspeak, la neolengua, que va corrompiendo el pensamiento y la vas metiendo una carga emotiva negativa a conceptos que se asocian con cierto tipo de realidad de cada una de las personas. Más o menos ese es el artículo que quería presentar, pero quisiera terminar con una reflexión para nuestros intelectuales académicos que tenemos en la carrera Ciencia Política y Gestión Pública, como el licenciado Murillo, mi mentor que es el licenciado Ramiro Bueno, tutor de la cual voy a defender mi proyecto de grado. Y esto no es una crítica a mis docentes académicos, ni tampoco a mi mentor, ¿no? Simplemente es una reflexión de la cual quiero citar. Por ejemplo, el señor Antonio Villan Pueyes, filósofo español, que decía: es conveniente que entre la sociedad que hay entre sus miembros, quien conserve el depósito de valores especulativos
necesarios para la misma definición del bien común práctico y para la defensa de los principios en que ella se apoya. Y de tal conveniencia surge en su caso la obligación para el intelectual que cultiva esos valores de proclamarlos, defenderlos en beneficio de la sociedad entera, aun cuando hubiesen de hacer frente a todo ello o al poder del tirano. Pienso que eso debe de ser el rol de los intelectuales, no solamente instalar ideas en la sociedad boliviana, porque creo que aunque ellos no pueden salir a la palestra, porque a veces pueden ser criticados por los medios, por las redes sociales, le pueden instalar hasta incluso discriminación, pero yo creo que es una parte fundamental de nuestra sociedad para aportar y construir una nueva Bolivia, de la cual nuestra sociedad está polarizada. Gracias. Bueno, agradecer a Gonzalo por su artículo. Y, bueno, precisamente eso es lo que busca la revista, ¿no? Es implantar nuevas ideas, promocionar un debate más frecuente, si se puede decir, ¿no? Bueno, entre estudiantes, docentes y nuestra sociedad, ¿no? Bueno, como siguiente número vamos a entregar los certificados de participación en la revista. ¿Puedo pedir al director, por favor, si puede entregar? Por favor, a Giovanni Daniel Cuba Villarruel. Por favor, a Luis Rodrigo Zamorano, si puede venir. Por favor, a Alberto Fabricio Calderón Morales. A Gonzalo Cusi Silvestre. Bueno, y a Alberto Rodríguez Mencías, que no pudo estar presente, creo que estaba muy ocupado. Bueno, para finalizar, invito al licenciado Diego Murillo, por favor, a que nos dé unas palabras en esta presentación. Muy buenas tardes, tengan todos los que están presentes y también los que están presenciando este evento a través de las redes. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro director de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, porque él es el sustento de todas las actividades que realiza la carrera y siempre está presente en todos los eventos. Yo ya me declaro públicamente su admirador, porque realmente está día y noche, si vale el término, en todos los eventos. En el transcurso de este mes aniversario que ha tenido la carrera, prácticamente no ha descansado nuestro director, pero ustedes lo ven entero para que vean la energía que tiene. Pero lo que impulsa a Gualberto, y eso soy testigo, es la gran pasión que tiene por nuestra carrera, por la disciplina y sobre todo por iniciativas que ya son sostenibles en el tiempo, como es la revista Politeya. Ya estamos en el número 7 y de verdad, cuando uno recuerda todas las iniciativas, sobre todo las que vienen de los estudiantes, cuántas han pervivido en el tiempo, creo que aquí habría que dar un premio Grammy a Marcelo Quispe por haber hecho sostenible esta revista. Ya estamos en el número 7 y con esta presentación yo de verdad me siento privilegiado de haber presenciado a las exposiciones de cada uno de nuestros articulistas, que realmente nos han picado para que yo ya quiero leer la revista. Esta noche voy a leer, así que ese es mi compromiso. Y ahora con el QR rápidamente uno tiene acceso. Es una revista digital y eso también nos muestra lo innovador que es este proyecto, porque está al alcance de todos y obviamente no destruye la naturaleza, ¿no? Eso es importante.
y además tiene un componente que es fundamental en la vida intelectual de todos nosotros. Las ideas, como decía Gonzalo. Cuando hablaba Gonzalo, sobre todo a los que forman parte de mi generación, cuando nos hablan de Marx, Gramsci, realmente nos toca en el corazón, porque obviamente uno se ha formado en función de esos grandes autores. Y sobre todo Gramsci, que ya se constituye. Norberto Bobbio tiene un hermoso libro que se llama El perfil ideológico de Italia del siglo XX. Y Norberto Bobbio rinde un homenaje a Antonio Gramsci cuando dice el gran fuego intelectual, sobre todo para la Italia de lo que es el siglo XX, emergió dentro de las paredes de una cárcel, y se refería justamente a Antonio Gramsci, ¿no? Es un gran pensador, indudablemente, y con las reflexiones que nos menciona y nos hace recuerdo Gonzalo, realmente es muy valorado el hecho de que, claro, las ideas son el principal instrumento. Y cada uno de nuestros expositores, a través de Daniel, que nos expuso sobre lo que significa el sistema electoral y lo que también significa la representación, así como también lo que es el artículo de Rodrigo, que pone el dedo en la llaga. Es un tema, de verdad, es un tema muy peligroso, sobre todo para el que escribe, ¿no? Y muy bien decía Rodrigo, claro, cuando uno incluso le da el título que le da a ese artículo, claro, uno puede ver a través de quienes nos estarán viendo en las redes, y claro, uno, sí o sí, la profesión de intelectual es una profesión peligrosa, ¿no? Porque es de denuncia y sobre todo de desenmascaramiento del poder. También, bueno, ahí está la voz de Alberto, que ha tocado un tema muy sensible también: cuál es el papel de la universidad. Y si hacemos una especie de disolución y habla entre los artículos que están acá presentes, podemos sintetizar con el hecho de que la universidad tiene que seguir siendo la conciencia de la sociedad, indudablemente. Y con estos artículos, ¿qué más podemos pedir como cierre de todas estas actividades que hemos venido realizando en el transcurso del mes de septiembre? La universidad es eso, o sea, donde uno se va formando. Hay la actividad festiva, por supuesto, estamos en celebración de nuestro aniversario, se aproxima la entrada universitaria, de gran trascendencia, porque obviamente estamos volviendo a la entrada después de ¿cuántos años? 2 años. En realidad 3, desde el 2019 que no bailábamos. Pero también la actividad intelectual. Y esto es lo que queda, ¿no? Las ideas, esto es lo que está ahí presente, lo que no se ve, pero lo que finalmente transforma y cambia el mundo. Se reivindica mucho incluso al apóstol Pablo. Disculpen que toque un tema así, pero el apóstol Pablo sabía muy bien que cuando se trata de cambiar las vidas, primero hay que cambiar la forma de pensar. Entonces, hoy modernamente diríamos, hay que cambiar el paradigma para realmente tener otra actitud ante el mundo, porque las palabras no solamente representan a los conceptos, sino también las palabras representan emociones, y las palabras también representan nuestros instintos. Y eso es también lo que hemos venido viendo en el transcurso de distintos eventos, sobre todo los vinculados a comunicación política, estrategias de gerencia política, donde sabemos que estas armas que tenemos los intelectuales son poderosas justamente para la transformación de nuestras vidas, la transformación de la sociedad. Pero si nosotros tenemos el componente ético, sabemos que finalmente es una transformación al servicio de un mejor país, el engrandecimiento de cada uno de nosotros. Por eso, muchísimas gracias, queridos jóvenes, por hacer ese recordatorio permanente. Y bueno, ya al leer la revista, ya vamos a esperar el número 8, y agradecer otra vez a Marcelo por ese gran trabajo, y a todo el equipo que trabaja en Politeya. En buena hora, este número 7. Muchas gracias. Bueno, para todas las personas que han visto la transmisión, y a todas las personas que, bueno, vinieron a la presentación,
Vamos a poner también el código QR en nuestra página de redes sociales. Y bueno, invitar a los estudiantes, a los docentes para la presentación de la revista 8. Bueno, no sé si la saquemos, pero siempre vamos a estar en proyectos para el próximo año, ya que el número 7 ya es la última presentación de este año. Bueno, otra vez agradecer a todas nuestras autoridades, a los articulistas que escribieron para esta revista. Espero que sigamos trabajando en esa línea. Y bueno, muchas gracias por la presencia. Nos vemos en otra ocasión.